Guten Tag, willkommen, bienvenidos, gracias por conectarse a su clase de idioma Deutsch para el día de ahora. Vamos a arrancar con el verso de esta semana que se encuentra en Eins Mose. Decíamos que eso es como el primer libro de Moisés. Hemos estado leyendo pues lo que vendría siendo el capítulo 20 y el verso o versículo es 16. Eins Moses 26. Bueno, tenemos la frase, ¿verdad? De esta semana que hemos estado presentándola como baten, baten, que decimos que correspondería a orar, baten, en forma infinitiva. Y el verso de esta semana dice, Abraham, aber batita zu Gott. Da heilte Gott Abimelech und seine Wagen und seine Mägde, so dass wieder Kinder gaben Gotten. Eso vendría siendo entonces el verso de esta semana, donde vemos que Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su esposa y a sus siervas. Y pudieron tener niños, podríamos traducir esto en vez de hijos, y pudieron tener niños. Good. Bueno, dejo esto hasta acá y vamos a ir a continuar con lo que estamos estudiando esta semana, que recordarán que hemos comenzado a ver el tema de Die Wochtage, Die Wochtage, que sería la semana. En este caso, hoy vamos a practicar sin recurrir al IPA. Vamos a tratar de recordar cómo pronunciar cada uno de los días de la semana en idioma Dutch, pero sin el uso del IPA. Recordemos que hacia eso es a lo que apuntamos. El IPA, hemos explicado, son como esas llantitas de las bicicletas, ¿verdad? Que nos enseñan a andar para dominar y a pedalear al principio, pero luego se tienen que remover, ya no son necesarias. Cuando ya hemos logrado aprender a equilibrarnos y a dominar la bicicleta. Entonces, lo mismo el IPA, ¿verdad? Una vez dominados los patrones de sonido, ya no son necesarios estarlos utilizando. Ya deben de estar en nuestro cerebro, ya como programados, por así decirlos, para repetirlos. Pero hoy vamos a hacer una prueba, ¿verdad? A ver si logramos decir bien sin estar viendo el alfabeto fonético. Bueno, voy a hacer el ejemplo y luego ustedes me van a seguir. Vamos a comenzar diciendo la semana. Así que lo primero es Die Woensdagen. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Eso sería lo que harían a continuación. Leer desde la semana, que diríamos die Woensdagen, luego decir cada uno de los días. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Good. Bueno, al escuchar su nombre nos saludamos y luego hacemos entonces el ejercicio. Guten Tag, Camila. Guten Tag. Danke. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Y solo le faltó decir la semana. Die Montage. Die Montage. Good, muy bien. Vielen Dank. Guten Tag, Jasmin. Guten Tag, Danke. die Montage, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Good, muy bien. Guten Tag, Leonor.
Guten Tag. Danke. Die Wohntage. Am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Gut, vielen Dank. Sigo entonces ahora con Macklin. Guten Tag. Guten Tag. Die Montage. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Gut. Y termino entonces con la participación de Silvia. Guten Tag, Silvia. Guten Tag. Dia Montag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Danke. Gut. Bueno, ahí estamos entonces con las participaciones de todas. Bueno, hoy vamos a ver algunos tips por acá para la pronunciación, ¿verdad? Ayer comenzábamos a revisar y veíamos en primer lugar que hay una pequeña variante, sobre todo en el alemán austriaco, en cuanto al Sonntag, que en vez de usar el sonido tag al final, se utiliza la frase Zonana Bent, Zonana Bent, que vendría siendo como la víspera del domingo. Es curioso porque cuando decimos víspera de domingo, pues es que estamos esperando a que llegue el día. Pero decíamos que es un caso aparte. Ahora, ¿cómo recordar fácilmente si, digamos, al practicar o al estar ya utilizándonos los nombres, cómo recordar fácilmente los mismos? Bien, para ello lo que debemos de hacer es asociarlos al inglés. ¿Ya? Como la mayoría ya dominan inglés, no se nos va a hacer mucho más complicado que el hecho de venir a usar los días de la semana en inglés. Aquellos que son parecidos, ¿verdad? Porque ya vimos que hay algunos que cambian bastante. Entonces, los más parecidos es, en este caso, está el lunes, ¿verdad? Que en inglés decimos Monday o Monday, dependiendo del acento que se usa en el inglés. Y aquí vamos a decir Montag. El Freitag, que suena mucho a Friday. Y el Sonntag, que suena mucho a Sunday. Noten el parecido que hay entre lo que vendría siendo estos días en el inglés y en el Dutch. Prácticamente lo que se hace es tomar la raíz que viene de acá, de lo que está a la izquierda, digamos, es la raíz del nombre. Esto es la luna. ¿Bien? Mon en idioma Dutch es luna. Y aquí, claro, le falta, ¿verdad? Es porque en inglés es moon con doble O, pero es más o menos la referencia. Y luego el, lo de tac, que es equivalente a day. Entonces, ahí es donde se reparte. En el caso del viernes, pues ya hemos dicho que esto es referencia a Faith. De ahí, pues más o menos suena parecido, ¿verdad? Fry y Fry. Suenan similares. Em, y lo del sol, ¿verdad? Que aquí es más obvio. En inglés es sun y en Dutch sí le falta la E. Aquí le faltaría una E para referirse al sol, para decir zona, pero es bastante similar. Bueno, entonces el sufijo tak equivale a lo que es día, recordando que se pronuncia con K. Eso es bien importante. ¿Por qué la pronunciación con K? Bueno, eso obedece, recuerden, al intercambio de sonidos que se dan en el idioma Dutch entre algunas consonantes. Y ocurre que la K y la G, las dos son pares. Están en la misma posición, se articulan de la misma forma, lo único que la G, esta, Acá, es vibrante y esta acá, acá. es silbante. Entonces,
La regla en idioma Dutch dice que se reemplace cuando está al final de una palabra o de una sílaba, se reemplace la consonante vibrante por su contraparte no vibrante. Y de ahí es donde decimos tak. Como parte, digamos, de los saludos y como siempre tenemos la clase en la tarde, pues nosotros ya estamos acostumbrados a decir Guten Tag, pero recordando que se escribe así. eh, es de tomarlo en cuenta. Ahora, nos dice acá, ¿verdad? Que Tag es significado pues de día. Entonces, eso se heredó, digamos, en el idioma Deutsch, esta palabra de lo que es el germano. Y tenemos allí luego la relación, ¿verdad? Que decíamos que todos son día de algo. Bien, entonces, si comenzamos con el lunes, en español lunes, luna, en idioma Deutsch, Mond, vea, de luna también, Montag, el día de la luna. Luego, si seguimos viendo la comparativa con lo por ejemplo, el domingo que decimos Sonntag, que viene de sol. Allí es donde se da el quiebre, ¿verdad? Decíamos que hay un quiebre entre lo que es el nombre en idioma Deutsch y el nombre en español. Explicamos que por qué a nosotros se nos dice o se le llama domingo a ese día que era en honor al dios Sol. De acuerdo a los romanos, pues en nuestro caso eso tiene que ver con sincretismo religioso. Explicábamos ahí que la religión tomó, digamos, el calendario romano, lo adoptó, le hizo un par de cambios y ahí sale, pasamos del calendario juliano, que es el calendario de Julio César, pasamos al calendario gregoriano, que es el calendario del Papa Gregorio. Y en cierta medida quisieron eliminar un poco, digamos, esas referencias, sobre todo en un día tan importante como el domingo para la fe cristiana. Porque recordemos que de acuerdo al cristianismo, domingo fue el día que Jesús resucitó, de una Semana Santa. Es allí donde pues se convirtió el día del sol, el, el 10 Soleil, que era en latín, se convirtió a el dies Dominicus, que sería como el día del Señor. ¿Entiendes, Señor? El día de Dios. Bueno, y luego tenemos pues la relación con los dioses germánicos, que decíamos que son versiones, ¿verdad? Es como que hoy en día se habla de eso del multiverso, ¿verdad? Mucho en las películas de los superhéroes se nos está metiendo eso y en otras películas. Pero es que ya existía esa idea. Quizás no se llamaba así, pero es que ya existía. Porque si usted se da cuenta, los griegos tenían la versión de su dios del trueno, que era Zeus. Los romanos también, que era en este caso Júpiter. Y los germanos o las tribus nórdicas tenían también a su propio Thor, que era el dios del trueno. Y de allí sí hay un pequeño cambio y es que las, las tribus anglos mantuvieron la referencia como Thor, que de ahí lo de Thor's Day, el día de Thor, pero en alemán se adoptó otro nombre, porque ese nombre, tal como lo conocemos nosotros de Thor, quedó anclado a ciertas tribus nórdicas, pero no a las germánicas. Entonces las germánicas le pusieron Donas, ese era el nombre de ese dios, y de ahí eh, lo del Donnerstag, que sería el día de Thor, o más bien conocido como Donald. Aquí tenemos los otros nombres. Entonces, por eso yo les digo, miren, esto como que fuera ese multiverso, pero en una versión antigua. Es decir, los dioses tenían como los mismos poderes,
pero tenían diferentes nombres y claro, quizás diferentes atuendos dependiendo de la cultura que los consideraba. Es más, como dato curioso, es el planeta Júpiter, que es el que en honor a este dios, curiosamente la cultura hebrea, los hebreos, lo consideran como una representación del Mesías, de, del Dios prometido, del Dios Hijo prometido. Y al que conocemos como Saturno, que en otras culturas, por ejemplo, los griegos le dicen Cronos, los nórdicos le decían Odín. Em, Ese curiosamente se asocia al Dios Padre y es un planeta que tiene algunas características interesantes, ¿verdad? Entre ellas, pues sus anillos, que curiosamente son 7 anillos, como representando los límites que hay en en nuestra galaxia, por así decirlo. Y no solo eso, sino una mancha que tiene ese planeta en forma de un hexágono, ¿verdad? Que siempre ha despertado la curiosidad, digamos, de todos aquellos que estudian los astros. Entonces, en cierta medida, el ser humano siempre ha estado pendiente de estos astros. Y no es de extrañarse. De hecho, ahorita lo estamos viendo aquí en las culturas grecorromanas y las culturas nórdicas. Pero si incluimos a otras culturas, como la cultura egipcia, la cultura china, y la misma cultura hebrea, se van a dar cuenta que hay un multiverso, porque en todos coinciden siempre o tienen características parecidas, digamos, sus deidades o esa situación de la parte, digamos, que raya los componentes esotéricos. Pero, ¿qué es lo que debe de darnos a nosotros el traspié? Bueno, si se me olvidan, acordarme que son nombres de dioses, ¿verdad? Y que eso puede ayudarnos a aprendernos de una manera más práctica. Al fin y al cabo, usted se aprendió el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo, exceptuando el domingo, el resto son nombres de los dioses romanos. Entonces, si ya no los aprendimos así, pues hoy que descubrimos ese otro ápice de que también el inglés lo tiene y que ahora el Dutch lo tiene, es más fácil recordarlo. Tenemos entonces acá el Dinsdag, que decimos que este pertenece a un dios que los nórdicos le llamaban Tiu, pero los germánicos le decían Ziu. Entonces nombres parecidos. Em, que cabe destacar, este era el dios de la guerra, el dios que hacía la guerra. Eh, de ahí la relación de martes con Marte. Y en inglés es Tuesday, que viene de tu, más o menos la misma raíz. Y en idioma Dutch tenemos el Dinsdag. Ahí cambia un poco el nombre, pero pues de ahí viene el origen. El Donnerstag ya lo habíamos hablado, ¿verdad? El de Thor, el del rey del trueno, o el dios del trueno, que se llama Thor en la mitología nórdica, y los germánicos le pusieron de nombre Dona. Y por último, para el Freitag, que ahí nos sale a figurar una diosa que en las culturas nórdicas se le decía Freya o Frigg, dependiendo de las tribus que tenían esta deidad, cambiaban un poquito el nombre. En inglés, pues es la misma referencia y en español es Venus para nosotros, ¿verdad? Es Venus la referencia.
que pues sería la diosa del viernes, ¿verdad? Venus, viernes. Por ahí más o menos la referencia. Bueno, ahí tendríamos nuevamente para recordar un poquito del IPA, ¿verdad? Hoy lo hicimos sin IPA, pero ahí lo volvemos a recordar. Todos terminan con TAC, exceptuando el miércoles. Hemos dicho que el miércoles antiguamente sí tenía un nombre del dios correspondiente, que es Wooden o Mercurio por el otro lado. Pero se cambió y se le puso Midbog. Con Midbog estamos haciendo más referencia a la mitad de la semana. El mitad de la semana. Eso significa, de hecho, Midbog. El resto, pues ya lo estuvimos viendo. Hay algunas expresiones de tiempo que resultan interesantes al momento de hablar de los días. Y es, por ejemplo, la expresión hoita. Hoita significa hoy. Hay algunas Biblias en alemán. Por ejemplo, hay una que se llama Luther Hoyta, que literalmente es como Lutero hoy, algo así vendría siendo la traducción. Es como decir, le pusieron así porque es que Martín Lutero fue el primer alemán en traducir la Biblia del latín al alemán. No existía una versión en alemán, entonces él se dedicó a traducirla. Y sacó una Biblia que se conoce como la Biblia de Lutero, pero hoy la han actualizado. Entonces, cuando dice Luther significa que es una versión que está basada en la traducción de Martín Lutero, pero con un idioma más actualizado. O sea, no es exactamente la que él tradujo tiempo atrás, sino que la han actualizado estos días. Ahí, Lutahoit. Es como cuando aquí decimos esas versiones que son como nuevas versiones. Luego tenemos Morgen, que es para la mañana. Recordemos el saludo también, ¿verdad? De Guten Morgen. Aquí no lo usamos mucho porque nunca nos vemos en la mañana, pero si lo hiciéramos, pues esa es la frase, Morgen, para mañana. Y muy parecido a morning en el inglés, ¿verdad? Ya pueden ver ahí la correlación. Luego, gestern, que significa ayer. Eso significa gestern, ayer. Es otra expresión de tiempo. Em, Luego, an Montag nos enseña la forma para referirnos a un día. Si yo quiero decir cualquier día de la semana, anteponemos la palabra am. Am Montag. Am Donnerstag. Am Sonntag. Con esa AM, lo que estamos diciendo es el y el día. El y el día. Bueno, en portugués se da una cuestión extraña y es que hay un par de días de la semana que se consideran femeninos, pero en el caso del idioma Deutsch no, es igual que el español, que todos son masculinos. Entonces, con todos podemos usar el am en este caso para decir el día tal. Y por último, tenemos la expresión yinden. No se vayan a confundir con esa como parece una E, pero es la E como del inglés. Entonces decimos yinden Weitag. Yinden Weitag. Y nótese que Morgen y esa de yinden están acá sin necesidad del sonido de la ishba. Es ese sonido de puras consonantes donde una E con una N se unen al final de una palabra y tenemos esa pronunciación alterna. Si yo dijera Morgen, Morgen, estoy usando la ishba. Pero si se omite el sonido de la ishba, entonces decimos Morgen, gen. Es
Pareciera como que hubiera ahí una E en medio, pero no, es el choque que hay por el sonido N, de la N. Es lo que escuchamos, el choque de consonantes. Igual en esta. Aquí lo que estamos escuchando es Jeden Weitag, que esto es para decir cada viernes. Esto es para hablar más que todo de cuestiones rutinarias. Ahí se utiliza la expresión Jeden para decir cada día tal o si fuera, por ejemplo, em, eh, los miércoles que no tenemos clases, podemos decir Jeden Mittwoch, Jeden Mittwoch. Estaríamos refiriendo, bueno, cada miércoles no hay clases. Vean, Nein, Deutsch, Deutscher Unterricht. La expresión completa sería Jeden Mittwoch, nein, Deutscher Unterricht. Se me entiende, bueno, cada miércoles no hay clase de alemán. Bueno, esas son expresiones, ¿verdad? Esas creo que las vamos a practicar el día de mañana y ese mini ejercicio también lo vamos a hacer mañana por razones del tiempo. Y al final termina con eso, ¿verdad? Lo del Mittwoch. Vea que es un cambio, ¿verdad? Que se reemplazó el nombre o la referencia al dios Odín por lo que vendría siendo el nombre de media semana o mitad de semana. Good. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá el día de ahora, no sin antes recordarles, ¿verdad? Que estamos en proceso de acreditación y certificaciones. Ya algunos ya están agendando sus exámenes, ¿verdad? Ya se están dando los primeros horarios. Traten de no dejarlo para el final para que no les vaya a tocar la evaluación muy noche y tengan chance de escoger, ¿verdad? Ahorita hay tiempo, pues, de que usted, si se le propone un horario y usted dice, mire, no puedo ese horario, hay chance de cambiarlo ahorita. Pero si lo deja para el final, recuérdese que puede ser que ya estén llenos algunos horarios y pues le toque hacerlo en la única hora que esté disponible o que vaya quedando libre. Good. Nos despedimos y nos vemos mañana. Entonces decimos a Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Danke, a Wiedersehen.